Parte 1. El beso en el parque. El helado empezó a derretirse en su mano justo cuando lo vio. Andrés se detuvo en seco. El sol caía lento sobre el parque central de Málaga, ese que parecía siempre tranquilo, lleno de bancos vacíos y madres con carritos. Alejandra, su hija de 9 años, reía en el columpio, empujada por la brisa y su inocencia. Y él, con la camisa aún arrugada del trabajo y 2 conos en la mano, se acercaba como cada jueves. Entonces pasó. A apenas unos metros, detrás del seto de lavanda, estaba Lucía, su esposa, con alguien. Un hombre alto, bien vestido, no lo conocía, no necesitaba hacerlo. Un beso, breve, preciso, real. Andrés no reaccionó, no dijo nada. Solo giró el cuerpo levemente, como si el sol le molestara los ojos, y se sentó en el primer banco libre. Observó el charco que el helado empezaba a formar bajo sus dedos. Sintió el peso del silencio aplastándole el pecho, y no miró hacia atrás. Alejandra corrió hacia él riendo, sin saber. «Papá, más alto, mira cómo vuelo». Él sonrió. O lo intentó. «Claro, mi vida, vuela alto». De camino a casa, Lucía lo llamó 2 veces. No contestó. Esa noche escribió una sola línea en una hoja doblada en 4. «No necesito explicaciones. Solo, por favor, no finjas». Guardó la hoja en su billetera, detrás de una foto vieja de los 3 en la playa, esa que ya casi ni recordaba haber tomado. Había pasado 1 año. El papel seguía doblado en 4, intacto, en el bolsillo interior de su abrigo gris. Andrés ya no lo leía. Solo sentía su presencia, como quien lleva una llave que ya no abre ninguna puerta. Vivía solo en una bujardilla en Sevilla, donde la luz entraba filtrada por cortinas baratas y las plantas morían si él no las olvidaba. Los días se parecían: café, clases en la universidad, paseo corto, silencio. Con Lucía no hablaba, no desde aquella tarde en el parque. Los intercambios eran escasos, prácticos, casi robóticos. ¿La recoges el viernes? Sí. Alejandra, ahora con 10 años, parecía adaptarse. Sonreía mucho, aunque, a veces, cuando creía que él no la veía, se quedaba callada mirando por la ventana más tiempo del normal. Una tarde, al vaciar el bolsillo del abrigo, Andrés sacó la carta. Iba a tirarla, pero algo crujó dentro. Una segunda hoja, pequeña, no era su letra. Alejandra lo vio todo. No sé cómo ayudarla. Lo siento. Era de Lucía. No sabía desde cuándo estaba allí. Quizás desde el mismo día del parque. Andrés se quedó de pie, sin moverse. El papel temblaba entre sus dedos. Afuera empezaba a llover. Lucía organizó una cena para celebrar que Alejandra había sido aceptada en una escuela de arte en Granada. Invitó a todos: su hermana, antiguos amigos, incluso a él. Andrés dudó, pero fue, por ella. La terraza del restaurante tenía vistas a la Alhambra iluminada. La mesa larga, los platos compartidos, risas que no le pertenecían. Alejandra brillaba, y eso le bastaba. Lucía se sentó frente a él. Evitaban mirarse. Hablaban solo de su hija. Sonaban educados, como 2 desconocidos que recuerdan vagamente haberse querido. Cuando llegó el postre, Lucía se levantó y, sin mirar a nadie, dijo: «¿5 minutos?» En la azotea. Él la siguió. Allí arriba, el viento era más frío. Ella no dijo nada. Solo se acercó. Un beso, sorpresivo, distante,
como si esperara que él completara algo que nunca empezó. Andrés se alejó, tranquilo. No sé qué buscas, Lucía. Solo no quiero que esto termine así. Ya terminó. Hace tiempo. Ella lo miró. Él bajó la vista. Debajo, Alejandra reía con los demás, sin saber o sabiendo demasiado. La habitación de Alejandra estaba en silencio. Andrés había ido a pasar el fin de semana con ella. Lucía había salido un rato, y su hija, como siempre, había dejado libros y pinceles esparcidos por el escritorio. Andrés, ordenando con cuidado, abrió un cajón del armario. No buscaba nada, solo quería sentir que entendía un poco más a esa adolescente que ahora hablaba menos y escribía más. Dentro del cajón, decenas de sobres doblados, algunos con su nombre, otros sin destinatario, todos sin abrir, sin enviar. Tomó uno al azar. Su nombre estaba en la portada. Lo leyó en silencio. A veces solo quiero que hablen, no que vuelvan, ni que se abracen, solo que se miren sin dolor. Andrés se sentó en la cama, con la carta en la mano. Sintió el peso del silencio que había decidido mantener. Pensó en el beso, en las palabras que nunca dijo. Esa misma noche llamó a Lucía. Necesitamos hablar. No tú y yo, los tres. ¿Sobre qué? Sobre lo que estamos dejando en ella. Lucía no respondió, pero al día siguiente aceptó. El consultorio de la terapeuta estaba lleno de luz tenue y muebles cómodos. Andrés, Lucía y Alejandra se sentaron en círculo, una sesión pactada para salvar lo que quedaba. Los silencios pesaban más que las palabras. Lucía habló primero, con voz firme pero cansada. He ido a terapia mucho antes de esto. No para que me perdonen, sino para entenderme, para que Alejandra no sufra por mi culpa. Andrés asintió, evitando mirarla directamente. Alejandra no apartaba la vista del suelo, jugando con una pulsera. El terapeuta les pidió que expresaran lo que sentían. Andrés habló de la traición, del dolor que lo había consumido años. Lucía contó sus miedos, su soledad, el peso del rechazo. Alejandra, con voz casi inaudible, confesó que deseaba que sus padres fueran solo sus padres, no enemigos. Los días siguientes parecían prometer un cambio, pero en casa la tensión crecía. Las palabras dichas en la terapia se quedaban en el aire, sin arraigo. Los pequeños reproches reaparecían, las miradas frías, la distancia. Una tarde, Andrés encontró a Alejandra llorando sola. ¿Por qué no pueden ser felices?, preguntó. Porque a veces el amor duele más que la tristeza, respondió ella. Y así, la terapia que debía sanar solo abrió más heridas. Una mañana de otoño, Andrés recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Alejandra. Papá, hoy en clase dibujé un árbol que no tiene raíces. La profesora dijo que significa estar perdido, pero yo le dije que quizá el árbol está aprendiendo a volar. Andrés leyó y releyó esas palabras mientras caminaba hacia el parque donde solían encontrarse. Allí, bajo el mismo árbol que él y Lucía habían elegido para sus primeros besos años atrás, vio a su hija esperándolo, con una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. No había reproches, ni lágrimas. Solo un momento suspendido en el tiempo, donde el dolor parecía transformarse en algo nuevo. Alejandra le entregó un pequeño cuaderno. Es mi historia, papá, no la de ellos, sino la nuestra. Andrés abrió las primeras páginas y encontró dibujos, cartas, frases que capturaban todos los momentos buenos y malos, pero sobre todo,
su amor incondicional. De repente, entendió que no siempre hay que reparar lo roto. A veces basta con aprender a vivir con las grietas, y que esas imperfecciones hacen que la historia valga la pena. Mientras el sol se ponía, Andrés sintió que por primera vez desde hace años podía respirar sin miedo. Porque a veces el perdón no es para quien lo pide, sino para quien decide seguir adelante.